Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso, soy el asesor virtual. Les doy la bienvenida a este segundo espacio abierto con tu asesor virtual de la semana 3, módulo 4. El día de hoy, como les había mencionado en la sesión de ayer, vamos a trabajar lo referente a los foros que están en la semana 3. Uno es evaluable, el correspondiente a la actividad integradora 6, y el otro se trata el cuestionario formativo. Vamos a dirigirnos a estos espacios. La actividad integradora número 6 se titula Literatura actual y experiencias estéticas. Mencionaba que la finalidad de los foros dentro de las dinámicas de aprendizaje de la prepa en línea CEP atienden a la necesidad de la interacción social y también el contraste de conocimientos entre cada uno de los participantes, de cada uno de los alumnos de los módulos. En esta ocasión se exponen una serie de contenidos en esta semana. La idea es que se fomente el pensamiento crítico y que a su vez este pensamiento crítico sea socializado por medio de estos foros que vamos a tener, estos dos foros que vamos a tener en esta semana 3. Se nos pide que realicemos las lecturas de la semana y que analicemos sobre el contenido y las dimensiones subjetivas que pueden tener con respecto a lo que se propone desde los primeros recursos de esta semana, de lo que es o lo que se entiende como la experiencia estética. Esa sería la premisa sobre la cual vamos a partir. Y posteriormente se introduce la discusión con respecto a las nuevas formas de hacer literatura a través de los recursos tecnológicos vigentes. Concretamente las TIC, y dentro de los materiales existe por ahí una pregunta detonadora que nos invita a reflexionar y gira más o menos así, ¿no? Si es posible realizar literatura en espacios tan breves como un clic, ¿no? Y esa sería pues la pregunta detonadora de uno de los elementos disponibles aquí. No se nos de alguna otra, no sé, desarrollar la idea. Es un planteamiento bastante interesante. Desde el inicio de los relatos pictográficos y los relatos orales, se han tenido unos esquemas tradicionales para la elaboración de la literatura, el quehacer literario, para la expresión, y se ha considerado dentro de los cánones que se considera como la literatura, se ajusta a una serie de paradigmas específicos a lo largo de los, que serán, no sé, 70 siglos de registros históricos por escrito, o los 24, 25 siglos de lo que se conoce ya como la literatura propiamente dicha. A lo largo del siglo XX hubieron cambios dentro de la cultura, influirían demasiado en las artes y determinarían nuevas formas de expresiones.
Esto lo abordaron la semana pasada cuando analizaron textos dentro de las diferentes corrientes de las vanguardias literarias. Pues esta semana la reflexión gira en torno con las tecnologías de la información, como ya en el siglo XXI estas tecnologías de la investigación influyen al momento de la de hacer literatura, también dentro de la expresión literaria. Mencionaba por ahí también dentro de los recursos, otra pregunta detonadora es de que si escribir un blog es hacer o no literatura. Son planteamientos bastante interesantes que nos invitan a la reflexión. Bueno, si tú, al igual que yo, al momento de estar revisando los materiales, pudiste observar estos planteamientos y te generaron alguna duda, pues es aquí el espacio, o mejor dicho, los espacios en estos dos foros, a desarrollar esas ideas, ¿no? ¿Qué curiosidad o qué inquietud me genera pensar en esta situación? Bueno, pues yo quiero compartir mi punto de vista y lo quiero socializar. Hemos de tener en cuenta que esta inquietud o esta inclinación hacia el quehacer literario es lo que motiva al artista a plasmar sus ideas, ¿no? El tratar de dar a conocer el planteamiento sobre una situación, las reflexiones que giran en torno a ella y cómo las quiero expresar para que otras personas puedan conocer mi punto de vista. Creo yo que en este sentido se centra la vocación o el interés del artista de dar a conocer su visión, de plasmar la idiosincrasia que tiene y de transmitirla por un medio, en este caso es el medio literario. Ahora tenemos también las preguntas detonadoras de aquí de la actividad integradora 6, que nos plantean si podemos considerar que cualquier texto es literario, si puede un GIF o un meme ser literatura, y si es posible tener experiencias estéticas haciendo uso de los medios electrónicos. El propósito, como lo menciona aquí mismo en la descripción de la actividad, es que ustedes desarrollen su pensamiento crítico en torno a estos planteamientos, invitarlos a reflexionar sobre las nuevas expresiones de la literatura, que, bueno, no son nuevos, yo creo que para ninguno de nosotros, considerando que todos estamos familiarizados con estos medios de expresión, pero en lo que sería la historia de la literatura son sumamente recientes. Son expresiones sumamente contemporáneas. Ahora, en la descripción, como también les mencionaba ayer, nos va indicando cuál va a ser la forma en la que vamos a ir participando en nuestras intervenciones a lo largo del foro. Tenemos que realizar 5 participaciones, pero lo interesante es que aquí mismo se nos considera, se nos especifica qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la primera aportación, nosotros tenemos que abordar estos ejes centrales de las preguntas detonadoras, fijándonos como eje central sobre las reflexiones que ya hicimos sobre la experiencia literaria, ¿no? Y obviamente esto se vuelve interactivo cuando yo manifiesto la relación existente entre la experiencia estética, las nuevas formas de expresión y las nuevas formas de hacer literatura. En la segunda participación tenemos 2 propuestas. Estas 2 propuestas son 2 blogs. En estos blogs nosotros podemos reflexionar en torno a lo que ahí se hace, en torno a lo que ahí se propone, para poder nosotros generar nuestras ideas que vamos a plantear o a desarrollar en nuestra segunda participación. Entonces, hasta aquí se supone o me imagino que ya todos debimos haber participado, ya todos debimos haber realizado una interacción con estos 2 primeros puntos, porque nos encontramos ya en el 4º día de la semana y me supongo que por lo menos sus intervenciones ya llegaron hasta aquí.
Les recuerdo que ayer les decía que es muy importante para lograr los objetivos de estas actividades, no esperarnos todo, no esperarnos a hacer todo el domingo después de las 7 de la noche y querer realizar las 5 intervenciones una tras de la otra, porque esto sería un despropósito completo, ¿no? Al objetivo que se tiene planteado, que se pretende alcanzar a lo largo de las participaciones del foro número 6, de la actividad integradora número 6. Teniendo en cuenta esto, yo estoy dando por hecho, dando entendido que ya vamos por lo menos en la segunda participación del foro. Esta segunda participación del foro nos invita a tener en cuenta estas formas para comparados con la literatura como tal, pues resultan ser bastante novedosas, bastante modernas. Bueno, entonces, ¿nosotros qué opinamos sobre estas propuestas? Para la tercera participación, ahora es la manifestación o expresar la experiencia personal, la experiencia de cada uno y cada una de ustedes, con respecto a las experiencias estéticas con las obras que ustedes conocen, ¿no? Tenemos hasta este momento, tienen 12 años de educación básica, por lo menos, y a lo largo de la educación básica, pues se nos presentan muchas obras literarias dentro del programa curricular de la primaria y la secundaria. Están incluidas síntesis o versiones adaptadas de muchos de los clásicos literarios que, bueno, por lo menos si no es equivalente a tener la experiencia estética como tal, por lo menos nos proporcionan un referente de las obras de los grandes clásicos. Ahora, la participación tiene que ir en torno de mi experiencia. Puedo yo comentar de la experiencia personal, el vínculo existente, el vínculo casi metafísico, existente, por ejemplo, entre la obra del Principito y mi persona. Experiencias emotivas, experiencias cognitivas, transformación ideológica, ¿no? ¿Cómo me influye? No sé, ahí para poder desarrollar el punto número 3, la aportación 3. En la cuarta participación se nos pide realizar una retroalimentación a las intervenciones del resto de los compañeros. Y por último, para cerrar la actividad como tal, se nos pregunta si podríamos vivir las experiencias estéticas a partir de las manifestaciones emergentes de la literatura. Si no, y lo que se va a evaluar aquí es el por qué. ¿Cómo sustentas tú el sí o el no de tu participación? ¿Cómo lo plantearías? Ahora aquí tenemos las indicaciones que debemos de considerar durante todas las intervenciones que tengamos en el foro, que son las directrices, que son las recomendaciones, giran en torno a mantener una originalidad, ser totalmente creativos, tratar de expresarnos de una manera auténtica, ¿no? Esto pues sin hacer falta alguna a la originalidad. En el caso de que nosotros utilicemos algún recurso, alguna fuente de la cual vamos a partir para reforzar nuestros planteamientos, pues entonces es evidente que tenemos que
citar y referenciar estas fuentes de información en las cuales estamos nosotros respaldando nuestras aportaciones. También se nos menciona aquí que se genere, vale, no sé cómo llamarlo, tratar de generar el espacio reflexivo como tal, tratar de no centrarnos todos en el mismo argumento o en la misma idea, sino tratar de diversificar. Si alguien ya mencionó algo, ok, yo trato de ser como que un poco más original, esa idea ya se retomó, entonces hago yo mi aportación en torno a algo diferente. Se pide aquí el respeto a las normas de comunicación virtual. Dice aquí que los comentarios deben de ser de aproximadamente 10 líneas, ¿no? Ahorita, por lo que he visto hasta el momento, no todas las participaciones han respetado esta parte. Y dice aquí que redactes tu comentario previamente en un procesador de texto. Esto también ya lo había comentado yo el día de ayer, porque las sesiones tienen un lapso de duración, creo que no más de 15 minutos, y sería lamentable que yo estoy realizando mis reflexiones, estoy desarrollando mis argumentos y de pronto por una situación de la plataforma, por un fallo en mi conexión de internet, por cualquier situación que pudiera suceder, que pudiera ocurrir, pierda yo el desarrollo de mi participación, ¿no? Entonces, pues hay que tener esto muy en cuenta, tener esto a consideración en todas mis participaciones, en todas mis intervenciones, para que no se pierda el contenido que estoy tratando yo de rescatar. Ahora vamos a explorar un poco las aportaciones que tenemos hasta aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos esta participación. Perdón por tomarla de ejemplo, híjole, yo creo que si nos apegamos a lo que dice el manual de APA, que un renglón debe considerarse a partir de las 12 palabras, entonces yo creo que esta intervención sería de 2 o 3 máximo, ¿no? Tratemos de desarrollar nuestras ideas, tratemos de evitar caer en el conformismo, de opinar por opinar, de intervenir por intervenir. Desarrollemos nuestras ideas, ¿no? A veces en las mismas retroalimentaciones creo que nos llevamos más, nos excedemos más el mínimo que se les solicita a ustedes. Ustedes en su participación, lo cual me recuerda que debemos considerar la rúbrica para que no haya ningún contratiempo al momento de visualizar los puntajes obtenidos. Permítanme abrir y descargar la rúbrica. Y, por ejemplo, vamos a ver en los aspectos cognitivos. Se menciona aquí que la respuesta debe estar justificada, es decir, fundamentada mediante argumentos. Debes de describir de qué se trata la experiencia estética. Justificar con datos que se puedan considerar literatura.
aquí esto es interesante, a explicar, ¿no? O sea, profundizar si se puede o no tener experiencias estéticas a través de un medio electrónico y obviamente dar réplica. Aquí tenemos las intervenciones que alcanzan los 40 puntos en el aspecto cognitivo. Tengan en consideración que dice se realizan 5 o más aportaciones. Aquí el que se conforma con realizar las 5, se limita a las 5, pues bueno, ahí pueden ver ustedes el puntaje que tiene. En la parte actitudinal, ¿qué refiere la parte actitudinal? O que se está apegando a lo referente en la descripción de la actividad integradora. Está adaptándose y participando, teniendo en cuenta en todo momento las normas de etiqueta. Y por último, si se citan o se referencian las fuentes de información, ¿no? Quien diga, no estoy de acuerdo que pueda surgir una experiencia estética por un medio electrónico. Ok, vas a justificar el por qué, vas a poner el ejemplo y en el ejemplo vas a mencionar, pues en el blog tal, en el sitio web tal, en el servidor tal, encontré tal, blog, al videoblog, al foro, al no sé, sala, no sé, ahí que ustedes argumentarán. Y obviamente al mencionar el servidor, el foro, el chat, el blog, el videoblog, entonces tienes que referenciar el sitio que te estás refiriendo, ¿no? Puedes mencionar aquí te dan dos ejemplos. Estos dos ejemplos son meramente el punto de partida, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar que, y lo que está en estos dos blogs, si es literatura, no es literatura. No. Tienes que ir tú a tu experiencia personal, a tu experiencia por medio de las redes sociales, de los medios electrónicos, de las fuentes de información a las que has tenido acceso y decir, este foro me parece que fomenta la expresión literaria, porque, no sé, la originalidad, la creatividad, la interactividad, la aplicación de recursos tecnológicos, la introducción de refuerzos audiovisuales, permiten que la experiencia literaria y estética se alcance, se logre, porque sí, bla, 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 bla. Ok, eso ya es lo tuyo. Tienes que plasmar tu originalidad, tu creatividad. Eso depende ya 100% de ti. Ahora, aquí, chéquense. Dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Esto hago hincapié por los que quieren hacer todo el domingo de última hora, ¿no? Tienen que componer el primer aporte a las 9 de la mañana, el segundo a las 11, el tercero a las 3, el cuarto a las 5 y el último a las 7 ya cumplieron. No, eso desvirtúa el propósito de la actividad. Debemos nosotros realmente realizar el acto interactivo, realizar el acto social, realizar buscar el objetivo de esta actividad, que es interactuar con el otro, contrastar, comparar con mi perspectiva con la del otro y decir, bueno, sí es cierto, tiene razón, ¿no? Yo creo que la literatura es toda aquella expresión que tiene origen en los sentimientos de bla, bla, bla. Oye, sí es cierto, ¿no? Y yo siempre creí que, no, debe de ser forzosamente una novela de 380 capítulos y escrito en, no sé, siguiendo todas las leyes con todo el reglamento de la RAE y no sé, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ver lo que piensa el compañero de Yucatán, contrastado con lo que está pensando el compañero de la Ciudad de México, con el de Nayarit, con el de Monterrey, no sé, ¿no? Contrastar los diferentes puntos de vista. Esto es algo que no se logra en un aula presencial porque
todos pertenecemos al mismo contexto. Todos vivimos a menos de 4 kilómetros de la escuela, todos vivimos en la misma ciudad, hablamos la misma variante dialectal del español, estamos sujetos a las mismas experiencias socioeconómicas, culturales, sociales, bla, bla, bla. Ok, eso dentro de un aula. Aquí no. Aquí se fomenta la pluriculturalidad a lo más, ¿no? Al hecho de decir, bueno, la semana pasada aquí en Oaxaca tengo a 6 kilómetros de mi comunidad, se acostumbra todavía a hablar en mixteco. Y a 20 kilómetros de aquí se habla zapoteco, ¿no? Entonces esto de las expresiones literarias en lenguas indígenas para mí es algo de la cotidianidad, que no es lo mismo que va a decir algo de la Ciudad de México o alguien de Monterrey, ¿no? Entonces, o también es el caso de los compañeros que están haciendo su prepa en línea desde el extranjero. Están desde, no sé, desde Chicago, Los Ángeles o incluso hasta más lejos. Entonces, esa experiencia, ¿por qué me voy a privar yo de eso si aquí dentro de los foros puedo yo alcanzar este nivel de intercambio cultural con el compañero, con la compañera, con el otro? Por último, tenemos lo referente al pensamiento crítico. Aquí pensamiento crítico, ¿qué quiere decir? Que sabe discernir sus fuentes de referencia, sabe, bueno, que está familiarizado con el uso de los medios electrónicos, los medios digitales, pero sobre todo que sus aportaciones son relevantes. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que me va a mencionar la descripción de la actividad, pero también debo de considerar lo que me está diciendo la rúbrica de la actividad. O sea, no solo me quedo con la descripción, porque entonces tenemos participaciones pues bastante mínimas. Entonces, cuando se les asigne la evaluación, sí sucede, ¿no? Mientras la evaluación sea la máxima, no hay ningún problema, pero donde haya una evaluación bajita, ahí sí luego el mensaje, todo, ¿no? Entonces aquí la justificación sería, bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo aquí en tu participación es que no se ajusta al mínimo. Todos tus renglones giran en torno a la presentación, el saludo, tu nombre, tu firma, el grado, el grupo, ¿no? De los 10 renglones, 9 fueron eso. Y de la idea central, ¿cuál fue la idea central? Contemos. Me voy a fundamento esto en lo que el manual de APA considera un renglón. Un renglón, 12 palabras mínimo. Y esto teniendo en cuenta bueno, que se toma el formato de la letra en Arial 12. Por eso alcanzan las 12 palabras por renglón. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ni siquiera la parte medular de la participación es un renglón y medio, ¿no? Cuando me digan, no, pero pues si yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Me va a decir, ay, me faltó un renglón. No, 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 no. Aportación sustancial fue de renglón y medio. El resto es el saludo, el resto es tu firma, el resto es tu nombre, el resto es tu grupo, el resto es el nombre del asesor, el resto es el nombre de la tutora. Y medular y sustancial en tu participación solamente fue ese aporte, ¿no? El aporte se centra o se resume a un renglón medio. Entonces, esto para evitar también el autoengaño, compañeros, ¿no? No, sí, pero ya participé yo 5 veces, sí, pero de las 5 no se hace una. Y de la una no alcanzas el de competente, ¿no? Si a lo mucho dentro de la rúbrica, ¿cuánto alcanzará? Pues a lo mejor el de suficiente, ¿no? Tal vez alcance el puntaje aceptable. No es suficiente, es aceptable. De verdad, se nota quién entra a la dinámica, ¿no?
quién verdaderamente entra en la dinámica de la actividad integradora, ¿no? ¿Quién se preocupa de verdad por realizar buenas aportaciones? ¿Quién va cumpliendo? ¿Quién cumple por cumplir? Así, ay, ya es martes, tengo que poner algo, ¿no? Y a ver, ay, cualquier cosa, ¿no? Aquí, a ver, voy viendo qué han comentado, así como para no verme tan despistado o despistada, por ahí anoto algo. Sí, o sea, se nota, ¿no? Es visible, nos damos cuenta quién realmente se involucra en la actividad integradora, quién no se involucra, quién cumple por cumplir, quién está sustentando, quién se vio que realmente revisó material, quién no revisó material, ¿no? Entonces, pues, tengamos muy, muy en cuenta toda esta parte. No hagan mucho caso a estos puntajes. Muchas veces, cuando trato de hacer el comentario, ¿no? Apéguense al día domingo, el día lunes, al puntaje total que hayan obtenido, por favor. Tengo por aquí, aportaciones que pues a lo mejor pudieran tener un sustento interesante, pero no hay una referencia que lo sustente, en la cual se vaya respaldando, ¿no? Ok, miren, aquí, por ejemplo, es lo que les he dicho. Excelente. Aquí veo el resultado de alguien que sí pone interés en las indicaciones que se les van haciendo. Si no tengo que mencionar, menciono lo que me está proponiendo la misma plataforma, ¿no? Démosle crédito también a la gente que está detrás de este servidor, proponiendo o elaborando estos materiales. Ok, excelente esta intervención. Nada más agregaría yo aquí mención de la referencia, por favor. Compañeros, híjole, si no fuera mucha molestia, también me gustaría pedirles que actualicen actualicen por favor sus perfiles, porque híjole, yo toda mi formación soy supervisual y la fotografía me ayuda a ubicar, ¿no? ¿Quién participó aquí? Entonces yo ya veo quién en la actividad integradora fundamentó, referenció y todo. O sea, me voy haciendo yo una idea de la persona, de la personalidad, de quién está detrás de este perfil, ¿no? ¿Quién sí acostumbra sustentar sus ideas? ¿Quién referencia? ¿Quién referencia? Y pues bueno, ¿no? Siempre en cada módulo, en cada generación, siempre se van destacando las personas más involucradas en las actividades, ¿no? Siempre dejan huella. Quien realmente pues, se involucra, participa, ¿no? Entonces se hace la atenta exhortación a quienes no han participado, de favor participen, interactúen con los y las compañeras. Hoy es jueves, todavía, si no he realizado mi participación, todavía hoy es rescatable. Todavía puedo tratar de comenzar, organizarme. Nos quedan 4 días de esta semana. Entonces creo que todavía estamos en un muy buen tiempo. Si aún no nos hemos ajustado a la dinámica o si aún todavía no hemos realizado la primera aplicación. Bien, les recuerdo que se considera que ustedes le están dedicando un espacio
perdón, un tiempo de 2 horas diarias a la conexión. Cuando ustedes realizaron su inscripción, su solicitud, su preregistro, creo que desde el preregistro, se mencionan las características de la preparatoria en línea y ahí se menciona que se le debe de destinar por lo menos 2 horas a las actividades, ¿no? Entonces ahí no nos engañemos, esto se les informó desde que pudieron ustedes registrarse, ¿no? O desde el registro. Ahora también tenemos aquí el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es también un medio de interacción, tal vez no con los mismos objetivos que en la actividad integradora 6. Aquí vamos a realizar solamente contrastes, comparaciones en torno a las lecturas que tuvimos a lo largo de la semana 3. Dice aquí, insistente, este foro no se evalúa. Sin embargo, las aportaciones se toman en consideración para asignarse porcentaje de la evaluación relativo a la participación individual de la plataforma. Muchas veces, no sé, me conecto, ay, es domingo o es lunes, pues no tengo como que ya gran cosa que hacer. Bueno, te invito a que aproveches esas 2 horas de conexión que se solicitan, participando aquí en el foro, interactuando con los compañeros. Insisto, siempre vemos a los de siempre, se les agradece mucho. Gracias a sus valiosas participaciones y colaboraciones, pues se logra la finalidad de los foros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a abordar aquí? Se nos pregunta, bueno, se nos invita a comentar sobre un análisis entre los personajes que se vieron. Yo me imagino aquí que se refiere al texto de las nubes, ¿no? A los personajes. Es un relato de género dramático donde se plantean 2 personalidades dominantes, fuertes, de criterio, de carácter. Entonces aquí, pues, ¿tú te has topado con un personaje así? Alguien a lo mejor que reflexiona todo, o a lo mejor también podemos caer en el exceso del sobredimensionar y sobrepensar las cosas, ¿no? Bueno, ¿a quién conoces? O decir, pues de pronto, no sé, el personaje de Sócrates me recordó demasiado a Sheldon Cooper, porque no solo estamos hablando de una persona con una gran capacidad intelectual, una gran capacidad cognitiva, sino también estamos viendo a una persona que sobredimensiona las cosas, sobre reflexiona, sobreanaliza las cosas, ¿no? Entonces, ¿a quién te recuerda? Pues me recuerda, estamos hablando de un personaje de ficción. Aquí se te pide que pensemos en un personaje, en una persona que tú conozcas. Alguien a quien puedas mencionar en el trabajo, en mi familia, en tal sitio, en tal lugar. Yo me he encontrado con un personaje, una persona, perdón, con estas características. Bueno, ok. Aquí nos habla, esto ya lo mencionábamos ayer, sobre los sentimientos, ¿no? Aquí yo agregaría, ¿son los sentimientos universales o no? Yo me acuerdo que durante mi formación, cuando era pequeño, siempre nos hablaban los valores universales, los valores universales, los valores universales, como si en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las casas, en todos los pueblos, éramos la misma escala de valores, ¿no? Entonces, yo siempre decía, bueno, no, o sea, ni siquiera en 2 casas, la misma familia, son los mismos valores, ni siquiera 2 personas son los mismos valores, ¿no? Yo me acuerdo que se hacía mucho hincapié, yo me imagino que por propaganda política, en la universalidad de los valores. Ok, bien, ¿no? Ahora aquí, ¿qué tan universales son los sentimientos, ¿no? Y no solo los sentimientos, sino la forma en que se viven, se experimentan. ¿Cómo vamos a contrastar esto? Por ejemplo, las personas que se van a dedicar o se dedican a la psicología, los primeros análisis de caso que se realizan son en torno a obras literarias y concretamente son en torno a obras griegas.
pudiera leer a los principales autores dentro del área de la psicología, a los teóricos dentro de la psicología, podrán darse cuenta que los análisis de casos es sobre los personajes. Los primeros son sobre los personajes de la literatura clásica. Se comienza con los personajes simbólicos de la literatura universal más arquetípicos, y ahí, bueno, ya se parte, ¿no? Con otros personajes, a lo mejor del Renacimiento, de la Ilustración, y de ahí ya hacer análisis de casos en películas, en obras literarias contemporáneas y demás. Entonces es una forma, es una aproximación bastante confiable hacia la personalidad del otro, ¿no? Y si aquí has actuado alguna vez como uno de los personajes, aquí, por ejemplo, me gustaría destacar o reconocer que los autores griegos, cada uno, fíjense, ahora, la semana pasada vimos corrientes literarias completas, y en el caso de los filósofos griegos, cada uno pertenecía a una escuela de pensamiento diferente, ¿no? Unos eran estoicos, otros eran cínicos, otros eran sofistas, otros eran platónicos, otros eran aristotélicos, otros eran pitagóricos, y cada escuela con unas características especiales. Y algo muy interesante es que estas escuelas de pensamiento giraban en torno a valores. Por ejemplo, si los platónicos consideraban que la belleza y la verdad debían de ser los ejes rectores de la humanidad, ¿no? Entonces, quien se definía como un platónico o posteriormente un neoplatónico, giraba los ejes rectores de su vida en torno a estos dos valores. Entonces aquí sería interesante buscar a qué escuela pertenecía Sócrates, ¿no? ¿Habrá sido un cínico? ¿Habrá sido un estoico? ¿Qué habrá sido? ¿No? Sería interesante por ahí si habrá sido sofista. ¿A qué escuela perteneció? ¿Qué permeaba su pensamiento, no? Y podemos ver realmente si teniendo en cuenta esto, nosotros conocemos, ahí vaya, tenemos gente así, conocemos gente así, ¿no? Hay gente en mi cotidianidad o en la vida real que actúe de esa manera. De pronto piense en voz alta las elucubraciones mentales, ¿no? A manera de discurso, como se hace en todas las obras clásicas, en todas las obras dramáticas griegas, ¿no? Y aquí nos habla de no sé, de las emociones rectas. La ira, los celos, el amor, ¿no? ¿Y cómo? Ok, son 5, 6 preguntas. Híjole, creo que se me hace más interesante este foro que el otro. Como que daría muchísimo más ahí para el planteamiento filosófico, ¿no? Salirnos un poquito del área de la literatura para profundizar ya en los sistemas de pensamiento como tal. Pero bueno, habrá quien sí le guste la idea, le agrade y ya esté interactuando, y pues habrá quien no, ni al caso, ¿no? Así de, ay, es literatura, o ay, es esto. Pero bueno, eso también depende mucho del desarrollo de nuestras personalidades. Y bien, antes de pasar a lo último, me gustaría que consideren, por favor, la revisión constante del foro de novedades, y junto con el foro social. El foro de novedades es por ahí como el hijo perdido o el hijo huérfano. Porque por más que uno publique ahí las notificaciones, pues pareciera que no hay una gran respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, los materiales, a veces da la impresión que no, ni siquiera, ¿no? Los han abierto, los han descargado. Las invitaciones a las sesiones síncronas, antes decía, bueno, por los tiempos, ¿no?
a lo mejor no tienen tiempo de accesar y verlas, ¿no? También las mismas personas que ingresan siempre son las mismas las que se destacan por eso, pues, por cumplir, ¿no? Me refiero, se destacan por ser cumplidos y por ahí habrá 3, 4 visualizaciones a lo largo de la semana de la grabación. Uno puede obviamente ver quién fue el usuario que realizó la reproducción, pero desde el canal sí puedes ver en qué momento se reprodujo y qué tanto tiempo, ¿no? O sea, puedo ver si nada más entraron y se reprodujo 5 minutos o si se reprodujo completo el video, ¿no? Puede ser, por ahí les digo, bueno, esta semana tienen que indicar así los datos, si lo vieron, ¿no? Para ver si es cierto, porque a lo mejor nada más le dieron clic, lo reprodujeron y se fueron a hacer otra cosa. Y uno creyendo que pues sí visualizaron la grabación. Sino también pues cuando uno está revisando las actividades integradoras, pues es bastante evidente quién toma en cuenta las indicaciones, quién toma en cuenta los materiales, quién realmente pues se está involucrando con sacar a buen término su bachillerato, ¿no? En sí tiene la motivación. Ahora tenemos un espacio para las preguntas y las respuestas, dudas y situaciones particulares. Denme 10 segundos para que yo pueda, por favor, abrir los micrófonos. Ahora sí, ya están abiertos los micrófonos. Si hay alguna duda, comentario o situación particular, creo que ahorita es el momento. Si se nos termina el tiempo, ya saben, reconectamos inmediatamente. Buena pregunta, Nancy. Mira, aquí esta pregunta, la respuesta no va a ser en torno a lo que me estás preguntando. Hay un problema cuando ustedes realizan sus actividades en un teléfono móvil. Los formatos, si tú vas haciendo tu actividad o tu tarea en el teléfono, el formato del teléfono no es compatible con la plataforma. Entonces, cuando uno como asesor trata de descargar el archivo, de visualizarlo, no se puede descargar. Entonces, esto ocurre 100 de 100 cuando las actividades se realizan desde un celular. Entonces, por lo tanto, yo les voy a sugerir que realicen sus actividades integradoras en una computadora, en un procesador de textos, concretamente en Word. Esto porque los formatos al momento de descargarse se desconfiguran incluso si estoy utilizando el Google Docs, ¿no? Ahí se llegan a desconfigurar. Entonces, por ejemplo, tuve hace 2 semanas una compañera que me decía, es que, ¿por qué si descargo el archivo
cada tanto tiempo en cargarse la información que yo ya noté. Ah, bueno, se trata por la incompatibilidad de los formatos entre una y otra, ¿no? Aparentemente son compatibles, pero al momento de revisarlos, no. Entonces, ante esta situación, yo diría que las actividades integradoras se realicen de favor en en un ordenador, en una computadora, por favor. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo de la actividad integradora 6, ¿Sí? que, por ejemplo, por el tiempo, publico en la mañana, bueno, hice mi ¿Sí? primera participación, y luego hasta la noche, bueno, en la tarde hago mi segunda participación. ¿Sí se puede? O sea, ¿sí no hay problema? Compañero Giancarlo, creo que, híjole, eres de las 5 o 6 personas que se están ajustando realmente a la dinámica. No tienes ningún problema al respecto, ¿no? Sí, o sea, referencias, va en torno a lo que se está discutiendo. No creo que tus participaciones pues han sido bastante acertadas, aportan bastante, entonces creo que no hay algún problema con tus interacciones. Vas bastante bien. Muchas gracias, profesor. No, al contrario. Ok, ¿y alguna otra duda? Somos, a ver, ¿cuántos somos? 4 personas, son 3 ustedes. Ya participó Natsin, ya participó Giancarlo. Gaby, ¿tienes alguna duda? Ok, bueno, no sé, interpreto el silencio. Interpreto el silencio como un ya no hay dudas. De todos modos, no puedo cerrar ahorita, todavía me falta un minuto. Así que, de todos modos, ya me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y espero que puedan sacarle el máximo provecho a las actividades integradoras, sobre todo a los materiales. A mí es bastante, híjole, me hubiera encantado tener una plataforma así de interactiva para poder estudiar yo literatura. Hubiera sido súper interesante, me hubiera encantado. Así que, pues ustedes aprovechenla, ¿no? No sé, a mí me hace muy bonito, muy interactivo. Me hubiera encantado tener un recurso así. Entonces, ustedes, no sé, sáquenle jugo, aprovechenla, disfrútenla. Y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Que, que tengan a buen término las actividades, tanto las integradoras, las formativas y las socioemocionales.